poco en profundidad. Porque necesitamos explicarlo, Rosa, de verdad. Porque este sistema es sin duda único en el mundo, es un poco complejo y lo primero que hay que tener claro es que en estas elecciones no es quien gana el voto popular a nivel federal quien necesariamente o automáticamente consigue ganar la presidencia de Estados Unidos. De hecho, nos remontamos a 2016, cuando la candidata demócrata era Hillary Clinton y se enfrentó también en ese momento a Donald Trump y la demócrata consiguió prácticamente 3 millones de votos más que Donald Trump ese año. Aún así, perdió estos votos de los colegios electorales, no consiguió sumar los necesarios. En particular, en ese año, en 2016, Hillary Clinton consiguió 227 votos electorales con 65,8 millones de votos populares. Sin embargo, Donald Trump consiguió 304 votos electorales con 62,9 millones de votos populares. Bien, vamos a entrar a explicar este sistema con... Rosa, te tengo que cortar un momento porque es que conocemos ya algunos estados que se han ido también ya para uno de los dos candidatos. Vamos a empezar con Donald Trump. Porque se lleva Florida, estábamos hablando con nuestro corresponsal, con Anthony, sobre Florida. Se lleva también Mississippi, Donald Trump, y tenemos también confirmación de que se lleva Alabama. 3 estados más para el candidato republicano. Y si nos vamos al caso de Kamala Harris, se lleva Connecticut y se lleva también Massachusetts. Maryland también vaya para la candidata demócrata, para Kamala Harris. Vamos avanzando en este conteo. Ahora mismo Donald Trump tendría 95 de esos votos electorales, 35 Kamala Harris, Rosa. Pero bueno, vamos siguiendo todavía lo que más o menos podíamos estar conociendo, y es que estabas explicando muy bien, ¿no?, que tenemos que hablar de colegio electoral para entender cómo funciona este sistema estadounidense. Eso es, y es que precisamente lo que hay que entender es que en este sistema estadounidense lo que importan son los votos electorales que otorga cada estado. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos otorgan votos electorales en correlación con su peso demográfico dentro de la federación. Y como las poblaciones no suelen ser tan extremadamente variantes, hay, por ejemplo, estados donde la demografía es particularmente progresista, que se presumen que siempre van a acabar otorgando sus votos electorales al Partido Demócrata. Mientras hay estados como, por ejemplo, Texas o los que están en el centro y en el sur del país que normalmente acaban otorgando sus votos electorales al Partido Republicano. Sin embargo, hay estados donde precisamente la fluctuación de las poblaciones o temas en particular económicos de minorías poblacionales son muy determinantes y son estos estados que se van disputando de elección en elección. Claro, Rosa. En esta elección van a ser un total de 7. Esto no quiere decir que siempre haya sido así. Son los estados normalmente en los que en las últimas elecciones pues la variación o la diferencia de voto entre los dos principales candidatos, porque en Estados Unidos normalmente vemos 2 candidatos reales con opciones a llegar a llevarse la elección, pues han tenido muy poca diferencia. Y en este caso son 7, como decimos: Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Reparten un total de 93 votos electorales de los 538 que componen el sistema estadounidense. Se da por hecho que más o menos los demócratas deberían llevarse seguros en esta elección unos 226 votos electorales. Los republicanos tienen casi seguro 219 votos electorales. Y comentabas muy bien, Rosa, que no es tan importante el voto real, ¿no?, el voto popular en estas elecciones, porque hemos visto, como bien decías, a Hillary Clinton en 2016 ganar el voto electoral frente a Donald Trump, pero no llevarse la carrera a la Casa Blanca. Esto no quiere decir que el voto real no sea importante, porque para llevarse para llevarse estos votos electorales en cada uno de los estados sí hay que ganar ese voto. Hay que conseguir el 50+1. Se llevan todos los delegados menos en dos
de los estados estadounidenses. Vamos a hablar más adelante de ello. Exactamente, vamos a conectar con Marta Moya para que nos amplíe sobre estas 50 carreras electorales que se disputan simultáneamente en Estados Unidos esta noche, porque como bien comentabas, Rodrigo, al final es el voto popular dentro de cada estado el que es determinante para que se pinte de rojo o de azul cada uno de estos territorios que componen Estados Unidos. Marta, ¿dónde tenemos la lupa puesta? Bien, Rosa, Rodrigo, espectadores, pues como decíais, son 538 votos electorales los que están en juego esta noche. Sin embargo, nos tenemos que fijar en 93. Tenemos que hablar sobre todo de Pensilvania. Quizá es el estado que más votos electorales reparte de esos 7 estados péndulo, y yo creo que hay que fijar la mirada en estos condados en Pensilvania en 2024. Son los condados que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, son esos condados que rodean a la ciudad de Filadelfia, la ciudad más importante de Pensilvania, allí en el condado de Montgomery, en el condado de Delaware, en Bucks o incluso en el condado de Chester, que son esos condados que rodean al condado de Filadelfia. Hay que tener mucho la mirada puesta esta noche y probablemente hasta altas horas de la madrugada o incluso más, porque allí el voto de, sobre todo los suburbios de Filadelfia, puede decantarse hacia Kamala Harris. Hemos visto que ya Joe Biden en 2020 cosechó buenos resultados en esos suburbios donde viven gente acomodada de gran cantidad de recursos económicos, pero que además son o tienen, mejor dicho, una alta capacidad, una alta educación, nivel educativo. Allí en esos condados que rodean a Filadelfia tenemos que tener, como digo, muy puesto el foco, pero también nos tenemos que ir al otro lado del estado, al lado de la izquierda, donde están esos condados que rodean a Pittsburgh. Hablamos de Allegheny, hablamos del condado de Butler, que es donde en Pensilvania fue disparado Donald Trump. Recordemos ese intento de asesinato del pasado 13 de julio. Y hablamos también del condado de Washington. Y también yo creo que esta noche tenemos que tener mucho la mirada puesta en esos condados de Blair o Cambria, que son aquellos que rodean, que están entre Harrisburg, que es la capital de Pensilvania, y la ciudad de Pittsburgh. Allí también están una cantidad importante de votantes blancos con estudios universitarios, donde tenemos que tener muy puesto el foco. Sin embargo, ni los condados de Filadelfia, ni los condados de Pittsburgh, ni aquellos que están entre Pittsburgh y Harrisburg son tan importantes como el condado de Erie, que es un condado en el noroeste de Pensilvania, un condado donde está buena parte de esa clase trabajadora blanca sin estudios universitarios que históricamente votó al Partido Demócrata, pero que a partir de la década de los 80 empieza a desindustrializarse, que es una palabra un poco complicada, y ahí es donde esas fábricas empiezan a perder capacidad. Es donde también en el año 2016 Trump hizo un esfuerzo grande por conquistar a ese electorado, como digo, blanco, de clase trabajadora, ese electorado que se está envejeciendo, y Joe Biden consiguió darle la vuelta en el año 2020. El condado de Erie es donde tenemos que tener la atención muy puesta este 5 de noviembre y probablemente los días sucesivos. Vemos en el mapa que tengo aquí a mis espaldas cómo Pensilvania ha ido cambiando demográficamente, pero también con ese voto en los últimos años. Como digo, Pensilvania forma parte de ese cinturón del óxido, ese territorio desindustrializado que durante muchos años votó demócrata, pero que en 2016 tornó al lado republicano. Donald Trump consiguió ganar ese estado por menos de 50.000 votos y Joe Biden consiguió darle la vuelta después a Pensilvania por menos de 100.000 votos, unos 80.000 votos. Entonces es un estado que puede ser muy decisivo, quizá el más de la noche, como hemos venido diciendo. Y yo le quería preguntar a Mooney, ¿dónde tenemos? Yo he hecho aquí una pequeña presentación de los condados, pero
¿Cuál crees que puede ser el resultado en Pensilvania? Y si crees que el voto de Filadelfia puede decantar, sobre todo con estas últimas acusaciones de Donald Trump sobre, bueno, pues los puertorriqueños, ¿no? Este cómico que hizo ese comentario tan desafortunado. Así es, y yo creo que en este momento todos los ojos están puestos en Pensilvania. Hace poco estuve ahí y realmente en ningún lugar en mi vida he visto tantos avisos completamente esquizofrénicos de una casa a otra, de un negocio a otro. O sea, realmente se ve el conflicto que tiene el Estado en todos sus lados y también el recuerdo que fue el gran error de Hillary Clinton y por el cual perdió la presidencia. Hoy en día lo tiene muy claro, lo tuvo muy claro Biden, lo tiene muy claro Kamala Harris y han dedicado muchísimo tiempo y dinero, por decirlo también, en ese estado. En este momento, ya casi todos los 7 los estados que estamos mirando están ya contando los votos. Creo que en las próximas horas vamos a tener quizás algunas sorpresas. Es interesante saber qué va a pasar en Georgia y cuándo van a salir los resultados. Y también una cosa pequeña, Florida sin duda ya se fue para Donald Trump, pero hay un cambio muy grande en el tema del sur de la Florida, en Miami-Dade, donde Hillary ganaba fácilmente, ganó por 30 puntos en el 2016, Biden también ganó, y en este momento Donald Trump se ha apropiado completamente del sur de Florida y del estado entero, que es quizás un referendo a lo que están pensando los inmigrantes y los latinoamericanos. Efectivamente, esos cubanos estadounidenses que parece que, como nos decía también nuestro compañero Antoni Belchi, se están decantando de manera masiva hacia Donald Trump. Hablabas de Florida, hablábamos de los estados péndulos, sin embargo, eso yo quería hacer un poco de énfasis en el estado de Pensilvania, que es el que probablemente más horas nos tenga aquí comentando esos resultados. A lo largo de la noche iremos comentando sobre los demás, pero ya se está computando el voto en Georgia, en Carolina del Norte y probablemente ya en las próximas horas empecemos a tener también algún resultado tanto de Michigan como de Wisconsin como de Arizona y Nevada. Yo os cedo la conexión y seguimos aquí muy atentos con lo que pase. Rodrigo Rosa. Eso es, Marta, mientras todavía se está votando en Michigan, Wisconsin y Arizona, ya han cerrado las urnas a las 8 de la costa este en Pensilvania, ya ha empezado este conteo, pero mientras tanto vamos a hacer un repaso de los estados que ya han sido decantados y han sido confirmados. En este momento, en términos generales, Kamala Harris cuenta con 35 votos electorales y Donald Trump con 95, pero vamos a ir desgranando estado por estado. Bueno, pues si quieres, Rosa, empezamos por el que tenemos aquí en pantalla. Carolina del Sur reparte 9 votos electorales, se va de momento para Donald Trump, 57,5%, de momento no se va para Donald Trump, 41,3% para los azules, para Kamala Harris, uno de estos estados del este-sur de Estados Unidos. Así que vamos a seguir pasando porque tenemos ya bastante conteo adelantado. Eso es, el estado de Florida, lo decíamos, ha sido sin sorpresas también decantado ya, confirmado para el republicano Donald Trump. De hecho, también lo decíamos, recordemos que ahí tiene Donald Trump sus 2 fiestas, así las ha llamado, de seguimiento electoral. Veremos el escenario allí en su feudo a lo largo de esta noche. Bueno, y nos vamos hasta Rhode Island, se pinta de azul para Kamala Harris, 53 frente a 42, tampoco es una sorpresa, un estado pequeño que reparte solamente 4 votos. Vamos a seguir viendo probablemente que muchos de estos estados de la costa este se vayan para los demócratas. Eso es, también en la costa este, frontera con Rhode Island, tenemos Massachusetts. También Kamala Harris ha sido ganadora en este estado, como bien lo decías, las 2 costas sin sorpresas. De momento se atribuyen, se presumen que van a pintarse de color azul a lo largo de esta noche. Lo mismo en esta misma zona exactamente tenemos el caso de Connecticut, que también ha sido ya declarado para los demócratas.
En estos estados de los que prácticamente nacieron al inicio, ¿no?, de la nación estadounidense, que como bien decimos están pintando de azul de momento. Tennessee, importante, también 11 votos electorales. Rosa, se pinta de rojo para los republicanos de Donald Trump, 77,9%, 21 solo para Kamala Harris. No tenía mucho que hacer aquí Kamala, desde luego, Rosa. No, tenemos todo este cinturón de la Biblia que se llama, ¿no?, también cinturón del sol, donde el peso tradicional, ¿no?, del votante más conservador, claro, y más rural del país se concentra, digamos que, y sin sorpresas, da sus votos. Vemos el caso de Oklahoma. Otro de esos del cinturón del sol. Exactamente, con una ventaja bien abismal, ¿no? 2/3 frente a 1/3 para los republicanos. El caso contrario es para Maryland. 10 votos también, que volvemos a esa costa este, cercana a Nueva York, cercana a Pensilvania, de lo que nos vamos a estar nutriendo mucho, como bien decía Marta también esta noche. Ahí la proyección de AP es que Kamala Harris se lleva esos 10 votos. Recordemos, seguimos todavía con los 95 para Donald Trump, 35 también para Kamala Harris. Rosa, importante, vamos a hablar esta noche de los cinturones, pero bueno, vamos a seguir con el repaso. Eso es, vamos a Vermont también. Ahí los 3 votos han sido nuevamente en esta Nueva Inglaterra para Kamala Harris, para la demócrata. Seguimos con el siguiente estado confirmado. No sé si nos quedan algunos todavía por repasar. Pues vamos a ver todavía. Interesante Vermont, que es el lugar donde nació también pues este candidato a la izquierda en el Partido Demócrata, que ya hemos visto que tiene su asiento, Bernie Sanders. Vamos con Alabama, 9 votos electorales para Donald Trump, proyección de la agencia Associated Press. Tenemos que recordar también, como decíamos al inicio de esta noche, que no hay un ente regulatorio pues del conteo de votos en Estados Unidos, no hay un ente federal. Nos estamos guiando por esta agencia de noticias estadounidense porque normalmente es la que ha ido dando el conteo de los votos. Bien, y en la misma zona que comentábamos, ¿no?, este sur del país de tradición conservadora, ultraconservadora prácticamente, con un gran peso de la Iglesia, tenemos a Mississippi, era el mismo caso que comentábamos, ¿no?, con Alabama, con Oklahoma, y tenemos a Virginia Occidental, que también ha sido uno de los primeros estados que han sido confirmados también para los republicanos. Donald Trump allí aventaja a Kamala Harris con un casi 65% de los apoyos hasta el momento. Situación parecida tenemos en Indiana. Claro, Indiana, que forma parte de otro de esos cinturones, ese cinturón del éxito, que se ha ido, bueno, en los últimos años ha visto cómo ha decrecido su economía, se han cerrado muchas fábricas allí y bueno, vamos a ver algunos problemas quizás para los demócratas, también algunos de estos estados péndulos siguen allí. Kentucky, por cierto, 8 votos electorales, si no me confundo, iban también para Donald Trump. Eso es, también sin sorpresas. Y es que un poco este panorama que hemos estado aquí repasando nos da pie a seguir comentando este sistema electoral de Estados Unidos, porque como ya veíamos de los estados que hemos repasado, no ha habido sorpresas en ninguno de ellos, y es que la demografía en estos territorios está bastante consolidada, hay excepciones, como comentábamos, pero suelen dar sus votos electorales a los mismos partidos tradicionalmente, contando históricamente con una población más progresista o más conservadora. Volvamos entonces a hablar de este sistema electoral. Nos acompaña aquí ya en el estudio Álvaro Cordero. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Rodrigo. Bueno. Antes, Álvaro, de que nos expliques un poco el origen de este sistema tan particular y único en el mundo, Rafael, Lucas, no sé si tienen algún comentario respecto a los resultados que acabamos de visualizar o nada nuevo bajo el sol. Por el momento creo que es previsible. Se están dando las proyecciones que tradicionalmente a esta hora, y teniendo en cuenta cómo van cerrando desde la costa este hacia el centro de los Estados Unidos, pues se vienen dando. Es decir, una victoria relativamente holgada en Nueva Inglaterra por parte de los demócratas, en estados como Massachusetts, Rhode Island o algunos otros, y
una ventaja significativa de los estados que tradicionalmente acompañan al Partido Republicano en el sur, de tal forma que no hay sorpresas por el momento. Bueno, quería hacerle también una pregunta, Lucas. Estábamos hablando de algunos de esos cinturones. Hemos hablado también del cinturón del óxido. ¿Por qué es importante? Que podemos ver en algunos de esos estados que rozan con los grandes lagos, que están ya también cerca de Canadá, pero en la parte, digamos, más hacia el este del país. Bueno, ustedes mismos ya lo habían mencionado. Esencialmente lo que sucede con el cinturón del óxido, y creo que esto es muy bonito también en términos de cómo se nombra, es un lugar que sobre todo en los años 70 y en los años 80 y también durante la primera mitad de los 90, había llegado a ser particularmente famoso por el hecho de que todas las más grandes industrias siderúrgicas, es decir, las grandes fábricas de acero, las grandes fábricas de aluminio, las grandes fábricas de productos dedicados al mercado automotriz, estaban todas en esta región. En gran parte porque estaban repletas de yacimientos y poco a poco, en gran medida por la apertura con el comercio internacional con China o con otros lugares que pueden llevar al mercado estadounidense acero más barato o aluminio más barato, fueron decayendo. Y desde más o menos la segunda mitad de los 90, inclusive la población fue cayendo en esos lugares, porque fueron perdiendo trabajos, las personas se fueron moviendo hacia otros lugares y el descontento en la población civil en los lugares del cinturón del óxido se volvió particularmente alto. Durante mucho tiempo se le recriminó a los demócratas no hacer absolutamente nada por hacer que de alguna manera la industria siderúrgica, el sector secundario, que es el verdadero tractor de una economía, funcionase mejor en esta región, que es particularmente trainante en ese sitio. Digamos que Trump de hecho logró capitalizar muchísimo la primera vez que fue elegido sobre precisamente ese problema y convenció a muchísima gente de que precisamente al incrementar a la estratosfera las barreras comerciales, en particular del aluminio y el acero con China, iba a lograr hacer en full protectionist fashion precisamente que de alguna manera estas industrias lograran recuperarse de algún modo. Y esto iba a incentivar supuestamente a que el mercado local comprase casi exclusivamente productos manufacturados en términos industriales americanos producidos en esas regiones y de alguna manera que esto iba también a motivar un aumento en la posibilidad de obtener trabajo en esos sectores, en esos lugares geográficos. Cosa que sucedió más o menos, pero no tanto como se esperaba. Profundizaremos sin duda en la importancia de este cinturón del óxido porque recordemos, ahí se encuentran 3 de estos 7 estados clave en estas elecciones. Son Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Estos estados que formaban ese llamado muro azul que, como bien comentabas, Lucas, en 2016 Donald Trump logró derribar y pintar de rojo. Veremos cómo se comportan electoralmente esta noche, qué hay en juego, sobre todo, como bien dices, en términos de la economía, pero no solamente. Ahora sí, Álvaro, vamos contigo para entender de dónde viene este sistema electoral que hace que de estas elecciones unas de las más complejas del mundo. Así es, Rosa, tú lo defines muy bien. Es un sistema único y complejo. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque no ha sufrido cambios desde el año 1787. Ese año se crea la Convención Constitucional en Filadelfia y este sistema sale de las ideas de los padres fundadores. Hay que tener en cuenta que para esa época no se sabía cómo elegir a un presidente porque prácticamente todos los estados eran monarquías hereditarias y los padres fundadores deciden que el sistema a través de delegados electorales es lo mejor que podía haber en ese momento para elegir a un presidente justo y capaz, así lo definen. Ya volviendo hacia la actualidad, lo que se deciden hoy en día los estadounidenses son a 538 delegados electorales y como bien habéis dicho antes, el presidente que quiera llegar a la Casa Blanca, el candidato que quiera llegar a la Casa Blanca necesita que 270 de esos delegados voten por él. ¿Qué sabemos ahora mismo en cuanto a al reparto en los estados, esos 538 delegados electorales? Pues que se reparten en función de la población y por eso, como vemos en este mapa, vemos ese reparto más inequitativo. Por ejemplo, estados muy poblados como California, Florida, Nueva York o Texas poseen una gran cantidad de delegados electorales y otros con la población mucho más bajita como Wyoming, Alaska o Virginia Occidental tienen 3, 4 delegados en total. ¿Quiénes son estos delegados electorales? Es muy importante. Obviamente estos delegados electorales tienen la capacidad de elegir por sí mismos a los que ellos consideran que deben de ser el candidato que debe ser presidenciable.
normalmente suelen ir de la mano del resultado que ha habido en esos estados, pero tienen libertad de cambiarlo. Por eso los partidos se garantizan que si ganan en un estado, los delegados electorales voten por el candidato de ese partido. Estos delegados electorales suelen ser personas relacionadas a estos partidos, que han sido también donantes. Entonces, bueno, es una forma de amarrar esos resultados de forma segura una vez que se vote en enero del próximo año. Además de todo esto, hay que destacar dos excepciones en todo este reparto. Sabemos que en todos los estados el candidato que gane en ese estado se lleva todos los delegados electorales de ese estado, pero hay dos excepciones, como les decía. Una de ellas es Nebraska, en el centro del país, que otorga 5 delegados electorales, pero repartidos, de una forma un poquito más representativa en cuanto al voto. El que gana el voto popular se lleva 2 delegados de ese estado y luego los otros 3 son repartidos en función de los distritos electorales. El otro caso es Maine, que otorga 4 en total, lo mismo, 2 para el vencedor del voto popular y los otros 2 repartidos entre los distritos internos de ese estado. Y bueno, hay que tener en cuenta varias cosas con respecto a estos votos electorales, y es que no son estáticos estos 538 votos, sino que van variando en función de cómo varía la población dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, las diferencias que tenemos entre el año 2020 y el 2024 pues afectan a varios estados, algunos de ellos muy importantes. Lo podemos ver en el siguiente mapa. Algunos estados demócratas tradicionales, como son California, como es Nueva York, han perdido un delegado electoral en estas elecciones. Otros que son también tradicionales demócratas lo han ganado, por otro lado, como puede ser Oregón, o sobre todo Oregón y no recuerdo cuál es el otro. Bueno, básicamente eso por el lado demócrata, y en el caso de los republicanos lo que tenemos que tener en claro es que Texas ha subido 2 delegados electorales y apenas Ohio, por ejemplo, ha bajado 1, Virginia Occidental ha bajado otro. Bueno, pequeños cambios que parecen insignificantes, pero que son muy importantes de cara a una noche electoral que se prevé tan ajustada como la de hoy. Entonces, esto con referente al reparto de los delegados electorales. Un ejemplo de ello, como les decía, es las elecciones del año 2020. Aquí Joe Biden consiguió una victoria justa en este sistema del colegio electoral gracias a unas victorias por unos miles de votos en algunos estados clave como Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona. Pero, en realidad, si nos fijamos, la victoria de Joe Biden en el número de votos, en el voto popular, fue por más de 7 millones de votos con respecto a Donald Trump. Y es que, ustedes lo decían anteriormente, el voto popular no cuenta tanto en este sistema, sino que cuenta el reparto dentro de estos estados. Esta es una de las críticas que más han afectado a este sistema electoral, que, por supuesto, lleva ya tiempo cuestionado por diversos sectores, Rosa. Eso es, y Rafael precisamente quería hacer un comentario acerca de este sistema electoral, ¿no? Muy interesante la presentación y absolutamente de acuerdo, pero históricamente también refleja 2 elementos centrales. Refleja relaciones de poder entre aquellos que tienen una población más fuerza y al mismo tiempo desconfianza entre las antiguas colonias y hoy los estados. ¿Qué quiero decir con ello? Si nosotros nos fijamos en el mapa del colegio electoral, vamos a darnos cuenta que los demócratas tienen ventaja en los 2 estados con mayor porcentaje en el voto electoral, que es California y Nueva York. Y los republicanos recortan esa diferencia con el estado de Texas y con el estado de la Florida. El estado de Texas y el estado de la Florida vienen creciendo en los últimos 20 años su importancia. Hace 30 años la Florida ponía 23, 25, 27 y hoy pone 30 votos. El estado de Texas también ha crecido significativamente, pero al mismo tiempo genera unas distorsiones importantes. El número de votos que se necesitan para ser elegido en Texas es mucho más alto del que se necesita en estados pequeños. Entonces, esa correlación va a marcar dinámicas de poder significativamente importantes, estratégicas, y determinan en últimas lo que nosotros conocemos hoy como los estados pendulares. Al mismo tiempo, crea un desincentivo en ocasiones para que haya estados más diversos. Si nosotros volvemos a hacer el conteo de esos 4 estados en los cuales me detuve, que son California, Nueva York,
Texas y la Florida, nos vamos a dar cuenta de que su población es significativamente diversa. Hombres blancos, latinos, asiáticos, afrodescendientes, mientras que otros como Vermont, New Hampshire, Oklahoma, Kentucky son estados mucho menos diversos. ¿Por qué? Porque siguen teniendo un peso estratégico que se va a ir contando, como tú lo señalabas hace algunos minutos, Rosa. Son 50 historias para elegir al presidente de los Estados Unidos. Pues mira, conocemos ya el final de 2 historias más. Parece que han salido nuevos estados. No sé si desde la realización de este programa nos lo pueden confirmar. Todavía no estamos a la espera. Conectamos en este punto con... Nos vamos a ir hasta Pensilvania porque ha cerrado urnas ya Rosa también, así que vamos a conectar allí con nuestro compañero Lionel. Lío, cierre de urnas definitivo. ¿Qué podemos esperar ahora del conteo en este estado? Que ya hemos dicho durante todo este especial que va a ser clave, probablemente el que más tenemos que hablar, en el que más tenemos que fijarnos esta noche. Sí, mira que ya hay una primera tendencia, primeros resultados muy parciales con el 8% de los votos escrutados según la agencia AP. Lidera Kamala Harris con 386.000 votos, casi el doble de Donald Trump, que estaría a unos 149.000 votos. Hay que poner mucho cuidado con esas tendencias porque esos primeros resultados vienen desde los votos por correo y sabemos que en Pensilvania el voto por correo favorece mucho a los demócratas. Hubo 1.800.000 votos por correo y de esos electores 1.000.000 eran registrados como demócratas cuando los republicanos era como 600.000. Entonces una diferencia enorme entre los dos bandos sobre este tema del voto por correo. Así que esta primera tendencia hay que poner mucho cuidado, no significa mucho por el momento y hay que ver. Lo que va a seguir son los resultados de los votos en las urnas que hubo todo el día hoy y a lo largo de la noche se va a precisar poco a poco. Y hay que ver qué tan rápido o qué tan lento Pensilvania nos entrega esos resultados que, recordamos, hace 4 años se demoró hasta el sábado para contar el último voto que fue determinante para la victoria de Joe Biden en 2020. Hay otro tema y otro, digamos, punto importante, es que la Pensilvania, ¿por qué se demora tanto en comparación con otros estados? Hay una ley muy particular en Pensilvania que hay y en otros muy pocos estados, es que el voto por correo se puede empezar a abrir y a contar solamente a partir de las 7 de la mañana del día de las elecciones. Entonces empezaron a escrutarse esos votos esta mañana a partir de las 7 de la mañana, no antes como lo pueden hacer otros estados que también tienen voto anticipado. Eso es toda la diferencia en Pensilvania. Aunque las autoridades aseguran que mejoraron las máquinas, el tratamiento, la formación, la capacitación de las personas para intentar ir más rápido en el conteo y esperan que ojalá no se demore tantos días para saber el resultado final. Hay esperanza y hay confianza aquí en Filadelfia sobre el tema que sería quizás más rápido que hace 4 años. Bueno, Lionel, pues muchas gracias. Creo Todos que esperamos podemos este conteo un poco más rápido, ¿no? Sí, desde luego. No vayamos a estar aquí 3 días o una semana casi como hace 4 años. Rosa, sí que podemos finalmente confirmar que Arkansas va para Donald Trump, Nueva Jersey se va para la candidata demócrata, para Kamala Harris. Nueva Jersey son 14 votos electorales, como decimos. 55,8% para Kamala Harris, 42,9%. Otro estado del este de Estados Unidos, muy cercano también a Nueva York, que se va para los demócratas. Arkansas finalmente 6 votos electorales, proyección de la agencia AP. Con esto estaríamos hablando, Rosa, de 101 más o menos ya para Trump. Eso es, a la espera de que se confirme otro estado, enseguida les contaremos, pero como decíamos, estamos hablando de estados cuya tendencia estaba muy clara antes siquiera de que se empezaran a emitir los primeros votos, ¿no? Rafael, querías hacer un comentario, me parece, acerca de lo que nos estaba contando Lionel sobre el voto por correo.
Sobre el voto por correo, es importante tener en cuenta una cosa. Es cierto que históricamente la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano puede ser de 60% de esos votos por correo a favor de los demócratas y 30% a favor de los republicanos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta dos elementos que diferencian la situación. En el año 2020, el presidente Donald Trump no veía que ese sistema fuera viable y por lo tanto decía no voten por correo, voten en persona. Desconfiaba profundamente de ese sistema y decía que a través de ese sistema le iban a hacer trampa. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente Donald Trump, así como su fórmula vicepresidencial J.D. Vance, han incentivado significativamente. Un desafío va a ser responder a la pregunta de si esa tendencia que tradicionalmente favorece a los demócratas va a seguir manifestándose y con una amplia diferencia, o si por el contrario los republicanos van a recortar distancias. Es interesante también tener en cuenta una cosa. A medida de que los estados se vayan cerrando, en el conteo de lo que se llaman exit polls o a boca de urna, nos pueden ir diciendo ¿qué es lo que está favoreciendo el votante a la hora de votar? ¿Son los temas económicos que proponía el presidente Donald Trump? ¿Es la defensa de la democracia, del aborto y del Estado de Derecho, que era lo que proponía la candidata Kamala Harris? Ahí creo que va a haber un elemento central. La votación refleja, que ahorita estaban hablando del estado de Pensilvania, el estado piedra angular, donde se firma la Constitución en la ciudad de Filadelfia. Un estado que ha perdido competitividad, que en los años 90 tenía un peso de 36 votos electorales y que hoy tiene 19, hace 4 años tenía 20. Demuestra también una dificultad importante, sostenida por ambos partidos, y es los acuerdos de libre comercio. Acordémonos que en el año 2016, cuando el presidente Donald Trump era candidato, decía que el peor acuerdo firmado por los Estados Unidos era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC-CAN, que el año entrante entra en renegociación. Vamos a ver qué administración lo tiene que hacer. Pero sin duda alguna, esas políticas de descongestionar, de enviar a otros lugares la producción, ha afectado de manera singular a esos estados como Pensilvania, como Michigan y como Wisconsin, que tradicionalmente votan igual. Es decir, es muy poco probable que se rompa ese muro azul. Y si se rompe, implica juegos estratégicos para saber cómo alcanzar la cifra mágica de 270. Bueno, pues me parece muy interesante que volvamos a Pensilvania porque precisamente podemos conectar con Natalia Cabrera. Ella es nuestra enviada especial durante las últimas semanas allá a Pensilvania, aunque es también nuestra corresponsal en Washington, D.C. Natalia, ¿qué has podido sentir, qué has podido ver allá en tu recorrido por este estado clave en esta noche? Hola de nuevo, bueno, retomando un poco lo que comentaba también nuestra compañera Marta desde otro punto aquí en Washington, D.C., es muy importante el condado de Erie y lo que pude verificar cuando estaba allá es justamente eso que se habla tanto en la prensa y que estamos nombrando tanto constantemente, y es que Pensilvania es un microcosmos de lo que es Estados Unidos, con estas grandes ciudades que acumulan gran parte de la población, que tiene acceso a la educación superior, que llega también a estas ciudades debido a que hay más empleo, lo cual hace que sean poblaciones muy diversas. Hay una gran concentración de población afroestadounidense, especialmente en Pittsburgh, y lo que sucede es que inmediatamente cuando empiezas a salir un poco hacia las zonas rurales, ya la mayor parte de la población es en contraste blanca. Esto se vive casi que de manera espejo en la mayoría de las ciudades. Un condado que es cercano a Pittsburgh, que se llama Westmoreland, en ese momento ya tuve la oportunidad de recorrer una granja de productos lácteos, y esta persona completamente, y de hecho toda la zona completamente apoya al expresidente Donald Trump. Entonces, al conversar con ellos, al hablar de ellos, lo que pude entender es que realmente se trata de comunidades que son tan remotas que, digamos, como lo explicaba también anteriormente, las distancias son tan grandes por recorrer. El sentido de comunidad es muy importante para ellos.
lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa a mi amigo es más importante tal vez que lo que le ocurre a una persona que está en Texas. Entonces por eso algunas veces la prensa extranjera como nosotros, al llegar a ver estas cosas o cuando escuchamos ciertas propuestas de Donald Trump, por ejemplo, que pueden parecer de alguna manera que para algunas personas representan un retroceso en los derechos o que pueden significar una amenaza para los mismos, al llegar a estas zonas que son tan remotas, donde algunas veces hay dificultades para acceder, no tanto por las infraestructuras, sino por las distancias, sencillamente se entiende mejor el sentido de comunidad que tienen estas personas. Y también retomando un poco lo que nos decía Muni desde Washington, D.C., es justamente ese panorama tal cual como ella lo describía, es en una casa ya en las ciudades, por ejemplo en el condado de Erie, retomando nuevamente, es posible ver un cartel a favor de Donald Trump y en el siguiente a favor de Kamala Harris, pero al conversar con estos vecinos, simplemente la respuesta es esa, esto es justamente lo que es Estados Unidos para ellos, lo que les representa, que es esa libertad de expresión y que su vecino va a seguir siendo su vecino y la comunidad va a continuar siendo la comunidad. Esto se reforzó también mucho durante la pandemia porque debido a los cierres, era muy importante para todas las personas contar con las personas que estaban a su alrededor para poder sobrevivir a los tiempos, digamos, de alguna manera de cierre de la economía. Entonces, justamente, también retomando el condado de Erie, es justamente eso, es la distancia entre la ciudad, que tiene el mismo nombre, que está rodeada por el lago Erie, que conecta con Canadá, que tiene una cantidad de migrantes, muchos migrantes de varias nacionalidades, y lo que hace que la población sea muy diversa y muy joven, contrasta completamente con lo que se ve en el condado rural de Erie, que son más población blanca que apoya directamente al expresidente Donald Trump. Pero si bien uno cree que llega a esa conclusión, que las zonas rurales apoyan al expresidente y que las zonas urbanas al Partido Demócrata, por alguna manera, cuando conversas con ellos y están, por ejemplo, en la misma calle rural, realmente no. Realmente lo que les interesa es lo que está pasando, y puede que haya diferencias y está tan dividida la opinión en la misma calle, en la misma ciudad, que justamente yo creo que esto es lo que nos va a llevar a ver más adelante, o lo que hemos visto ya en las encuestas, que son estos empates técnicos que no permiten dar una claridad, un pronóstico claro hasta el momento, sino hasta más adelante cuando conozcamos los resultados definitivos. Pues estaremos esperando estos resultados. Evidentemente, Natalia, muchísimas gracias por toda esta explicación de la situación sobre el terreno tan compleja en este estado de Pensilvania. Ahora les tenemos otro estado que ya ha sido confirmado. Se trata del estado de Illinois, con esta gran ciudad, Chicago. Ha sido un estado decantado también sin sorpresas para los demócratas, para Kamala Harris, quien ya con los 19 votos electorales que aporta este estado cuenta con 71 delegados en esta carrera hacia los 270 delegados. Ahora, para terminar de explicar este sistema de delegados de votación, seguimos con Álvaro Cordero en el estudio para explicarnos bien. Nos decías al principio de la crónica que fue planteado en un momento cuando prácticamente no se conocían formas para elegir un presidente, pero ahora mismo, ¿cuáles son las críticas que recibe este sistema? Sí, lo estamos viendo, son casi como 50 pequeñas elecciones, y las críticas principales vienen de que consideran que no es un sistema justo en lo que se refiere al voto popular. Desde luego, en torno al 63% de los estadounidenses, según recoge el Pew Research Center, opina que este sistema debería de cambiarse hacia un modelo más similar a las democracias que podemos observar en América Latina o en Europa, porque lo consideran algo anticuado, algo obsoleto y que no se ajusta a la realidad de Estados Unidos. Pero lo que tenemos claro es que dentro de ese 63% de personas que están a favor de que se cambie este sistema que estamos observando esta noche, desde luego esa mayoría está dentro de los votantes demócratas. En torno al 80% de los demócratas piensan que este sistema se debe de cambiar.
algo que desde luego no se corresponde de igual manera dentro del votante republicano, ya que no llega ni siquiera a la mitad el votante republicano que quiere que este sistema se cambie. ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo, lo podemos ver en estas elecciones. El voto republicano es muy rural y muchas veces puede estar sobrerepresentado en algunos de estos estados que apenas tienen población, pero que, como sabemos, el mínimo de delegados electorales es de 3. Entonces muchas veces se sobrerepresenta ese voto. Desde luego, un dato, desde el año 1992 solamente ha ganado una elección por voto popular el Partido Republicano, que es en el año 2004. Esto cambiaría mucho en otro sistema electoral. Lo que hay que tener claro es que el Partido Republicano, desde luego, defiende, en especial en las últimas décadas, que este sistema se mantenga y, desde luego, es muy difícil cambiarlo. ¿Qué se necesitaría para cambiarlo? Se necesitarían 2/3 de los votos a favor en la Cámara de Representantes y en el Senado, y que luego lo que se apruebe se ratifique en 3/4 partes de todos los estados. Algo que, en lo que estamos viendo, la polarización constante que vive Estados Unidos en los últimos años, es prácticamente impensable, Rosa y Rodrigo. Bueno, Álvaro, pues muy interesante lo que nos estás contando sobre este sistema. Me gustaría que volviéramos a la capital de Estados Unidos, hasta Washington, porque tenemos que hablar con Marta Moya. Marta, porque no solo estamos votando, no solo están votando los estadounidenses esta noche para elegir presidente o presidenta, hay carreras al Senado muy interesantes, como la que puede ser la de Texas. Por ejemplo, cuéntanos qué es lo que vamos a estar viviendo allí. Efectivamente, Rodrigo, en Texas se está viviendo una carrera senatorial muy importante. En estos momentos, Ted Cruz busca renovar su mandato, busca su segunda reelección, un tercer mandato que podría estar empañado por la irrupción de Colin Allred, el demócrata que es un ex abogado por los derechos civiles y un ex jugador de fútbol profesional que busca dar la sorpresa en este estado que habitualmente se suele pintar de rojo. La carrera senatorial, según avanza el escrutinio, está ajustada en estos momentos, y yo le quería preguntar a Muni, porque no solo es la carrera senatorial la que está ajustada, sino que, según avanza el conteo, también la carrera por la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris. Así lo está, ¿no? Es un poco sorprendente ver a Texas en este momento casi empatado, con más de la mitad de los votos ya contados. Ya tenemos que mirar cuál es la demografía que se ha calculado en este casi empate. Y yo creo que el tema de Ted Cruz, que casi pierde en el 2018, él es un senador bastante impopular, pero no solamente por él, sino que su rival tiene mucho más carisma y representa una demografía nueva en Texas, que tiene menos... está perdiendo un poco su color rojo y está buscando unas soluciones diferentes ese estado. Vamos a mirar cómo va a ser el resultado en las próximas horas, porque ya desde este momento todavía no sabemos, pero sí es sorprendente la cantidad de números a favor de Kamala. Hemos visto, ¿no?, que muchas empresas se han deslocalizado, por ejemplo, de estados como California, y se han trasladado hasta Texas, donde también en esos suburbios de las ciudades como Houston, Austin, también ha crecido mucho el voto demócrata, y esto puede estar modificando de alguna manera esa demografía, ¿no? No solo con estos votantes demócratas que vienen de estados netamente demócratas del resto de Estados Unidos, sino también con la población migrante, ¿no es así en Texas? La migrante y también la gente que se fue a vivir a Texas durante la pandemia. Eso generó un boom enorme en ciudades como Austin y un tipo de dinero diferente de una gente con una ideología distinta. De hecho, esta es una de las campañas más costosas que ha habido en el Senado en este ciclo. Y pues cada uno está, digamos, entregando todo su dinero y sus donaciones para mantener el triunfo.
Estamos hablando de que Donald Trump en estos momentos, con más del 50% del voto computado, apenas le saca unos 500.000 votos a Kamala Harris. Está Donald Trump con el 52% de los votos según la agencia Associated Press, mientras que la candidata demócrata alberga ahora mismo el 46%. Entonces hay que estar atentos. Normalmente Texas todavía le cuesta un poco más terminar de definir cómo va esta elección y hacia dónde se decanta, pero son datos interesantes los que nos llegan de este estado que, recordemos, reparte 40 votos electorales. No es una cifra nada desdeñable, sobre todo para alcanzar esa cifra mágica, como hemos venido comentando hasta ahora, de los 270. Ted Cruz, ¿no?, buscando su tercera reelección, y Colin Allred, pues intentando poner todas sus esperanzas en que los demócratas consigan arrebatar ese codiciado escaño en el Senado. Así es, Marta, y el apellido del rival es Allred, todo rojo, cuando está representando el Partido Azul. Efectivamente, vamos a estar muy pendientes, Rosa, Rodrigo, de cómo avanza también esta carrera senatorial. Marta, precisamente recogemos esta conexión para ofrecerles los datos que ahora mismo proyecta la agencia Associated Press sobre cómo podría quedar compuesto el Senado en base a esta elección de 1/3 de la Cámara Alta que se está jugando este martes. Ahora mismo señala esta agencia de noticias estadounidenses que, como bien comentaba Rodrigo, a falta de un organismo electoral federal, cumple un poco este papel de ir confirmando los resultados electorales en Estados Unidos, y ahora mismo apunta a 34 asientos, 34 escaños demócratas y 43 republicanos. Queda una larga noche. La proyección de las cámaras, sin duda, es otra de las incertidumbres, ¿no?, en esta noche. Recordemos que ahora mismo en el Senado, por la mínima, los demócratas cuentan con una estrecha mayoría gracias a candidatos independientes, efectivamente 3 independientes, y no sé cuáles son sus proyecciones para esta noche, Lucas. Bueno, en términos del Senado y de la Cámara, pues no es particularmente común que Senado y Cámara correspondan exactamente con el presidente. Hemos visto en muchos periodos anteriores, en particular, por ejemplo, en la presidencia de Obama, que muchas veces hay problemas porque precisamente como que la correspondencia en términos de pertenecer a un partido político entre Senado y Cámara y el presidente no coinciden, y esto representa una serie de derroteros muy particulares para poder elaborar política pública y para poder lograr aprobación de los programas más importantes, que generalmente son los que proponen en campaña. Por ahora, la cosa está más bien esperada. Creo que realmente la composición del Senado y de la Cámara en este momento, bueno, de la Cámara es particularmente importante porque la Cámara se renueva, pero del Senado lo que creo que tenemos que resaltar es el hecho de que pues muy probablemente no todo el mundo sabe que el Senado se renueva cada 2 años. Por eso es que precisamente existen las midterm elections, que serán dentro de 2 años, en el 2026, y esto realmente es lo que nos suele dar como una mejor idea exactamente de qué es lo que suele ocurrir con la concordancia entre presidente y Congreso. Este sistema también es fascinante, es particular en el hecho de que de algún modo es uno de los pequeños mecanismos que funciona como checks and balances, ¿no? Esta famosa cosa de los checks and balances que funciona en el sistema americano precisamente depende en gran parte del hecho de que pues precisamente el sistema, como de algún modo está diseñado casi siguiendo un sistema de representación proporcional como era el de Inglaterra, por ejemplo, y como todavía es hoy, está casi que armado para precisamente hacerle la tarea difícil al presidente. Es decir, está de alguna manera hecho para que el presidente no pueda gobernar sin restricciones, porque en el momento en el que un presidente llega y pues puede gobernar sin control, pues probablemente pueden ocurrir pequeños desajustes y también una serie de problemas en términos de modificación o del legislativo o de las cortes, que son cosas que hemos visto antes. Entonces, ese es como mi análisis sobre esto en este momento. Veremos entonces qué sucede con el Senado para Biden en estos últimos 2 años después de las midterms. La piedra en el zapato ha sido sobre todo la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Pero, Rafael, hablemos de esas midterms de 2022 en que precisamente los sondeos apuntaban a que se pintaran de rojos las ambas cámaras del Capitolio, y finalmente los demócratas lograron frenar
frenar un poco ese panorama. Y de ahí se agarran, ¿no?, algunos analistas de cara a estas elecciones de 2024. Por supuesto, Rosa, usted tiene toda la razón. Y sucede mucho, como lo decía mi colega acá en estudio, en el sentido de que tradicionalmente las midterms hacen que el presidente en ejercicio pierda las mayorías. También le pasó a Donald Trump y también le pasó a Barack Obama. Razón que impulsa a que muchas de las políticas que luego pasen a través de orden ejecutiva que pueden ser derogadas, cambiadas o modificadas en la administración siguiente. ¿Cómo recuperar la Cámara de Representantes para los demócratas? En ese sentido, hay dos estados que se tornan fundamentales y que se tornaron relativamente diversos. El estado de Nueva York por un lado y el estado de California por otro. Los demócratas deben recuperar ese asiento de base. ¿Cuál es el problema? El problema es que en un elemento en el cual la agenda política está dominada por un movimiento hacia temas que tradicionalmente favorecen a los republicanos como inmigración, economía, seguridad en las ciudades, pues hace que sea más difícil. Es en la campaña al Senado y a la Cámara donde se observa que los candidatos demócratas han buscado una posición más de centro, porque es la que les puede convenir. Esto sucede, por ejemplo, en la campaña a el Senado en Arizona, del cual todavía no hemos hablado porque no ha cerrado, entre Rubén Gallego y Cory Lake, por ejemplo. Rubén Gallego tiene reforzar la frontera, reforzar los recursos para la policía fronteriza, y otros han seguido esa línea, porque se dan cuenta que es la forma de perder menos competitividad respecto a los candidatos republicanos. Sin duda alguna será fundamental. Arizona, Montana, Michigan, cuando estén más Pensilvania, que estén más consolidados los resultados y podamos mirar si los demócratas son capaces de defender el Senado o tienen la capacidad de recuperar la Cámara Baja. Sí, quería agregar una pequeña cosa sobre lo que Rafael estaba diciendo, y creo que es un detalle que también es importante y no se nos puede pasar en este sentido. En el fondo, las elecciones estadounidenses funcionan también de algún modo para poder hacer que el contacto, como se los decía antes, para que el contacto directo en términos muy carnales entre la población civil y las personas que les representan en el legislativo sea muy, muy directo y sea muy cercano, y creo que esto es particularmente importante también en términos de legislación. Es decir, creo que los americanos están particularmente acostumbrados al hecho de que de alguna manera el Congreso realmente sí es lo que verdaderamente responde a sus necesidades centrales. Muchas veces la elección presidencial, a pesar de que es importantísima sobre todo por el espacio que ocupan los medios de comunicación y en las redes sociales y también en el sistema internacional sin duda alguna, después en el long run no termina siendo tan importante para las necesidades básicas de la población americana. Y con base en esto también quisiera llamar la atención sobre otro pequeño punto. Muchas veces nosotros también hablamos de la diferencia que existe entre la votación que ocurre en las zonas hiperurbanizadas y las zonas rurales, pero creo que en algunas ocasiones esto incluso puede ser como una aproximación un poquito equivocada. Creo que realmente cuando uno hace otro tipo de ejercicio demográfico, uno por ejemplo puede superponer los mapas de los condados por nivel de ingresos con los mapas de los resultados electorales por condado, y resulta que en la mayor parte de las ocasiones, obviamente hay algunas excepciones, como algunos condados en el Texas, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que ocurre es que los lugares que tienen niveles de ingresos particularmente altos con respecto a otros, por ejemplo, que superan unos ingresos de $55,000 en promedio anuales, suelen votar por candidatos demócratas. Esto puede cambiar cuando se trata de elegir directamente a su representante a la Cámara o a su gobernador, y el hecho de que los representantes a la Cámara sean tan numerosos con respecto a los senadores también cambia un poquito la configuración en forma, no solo en términos de representación directa, sino también en términos de hacer legislación, y creo que los gobernadores y los representantes a la Cámara son muy conscientes de este asunto del nivel de ingresos, y por eso es que dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo en las elecciones locales puerta a puerta. Creo que esto es otro asunto al cual le deberíamos poner